Ahí estamos, así que ya podemos empezar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos con el U7 de GL y LU1 India Juliet Tango, las por misiones. Y bueno, hoy un programa especial dedicado al amiguito de la cajita negra. Especialmente porque siempre te veíamos a vos haciendo entrevistas y hoy vas a ser el entrevistado. Mirá vos. ¿Quién iba a pensar las vueltas de la vida, eh? Así que bueno, como ya saben, eh, se acabaron de enterar de que vamos a hacerle la entrevista al tan querido LU7GL. O bueno, más o menos una charla que nos cuente cómo fue su vida, su vida de radio, ¿no? El inicio, decía, Ujú. cómo empecé. Igual hay cosas que no queremos saber, Ok, te digo por las dudas. bueno, voy a tratar Nada, de controlarme. empezando por preguntas que creo que todos se hacen. eh, Nah, tanta gente. Sí, todo. Todo España, todo México, todo Perú, todo Chile, Bah, todo el mundo se hace estas preguntas. Más a veces me cruzan por la calle y me dicen, ¿sabes que yo me pregunto si... Y no me pregunta, no me dice nada, pues. Todos se preguntan lo mismo. ¿Cómo apareciste, Halcón? O sea, porque vos no abrís una caja de Amazon y te viene el amiguito de la cajita negra. O sea, vos de querés decir algo apareciste. cómo, ¿Cómo cómo naciste? empezó esta Sí, locura? ¿O de dónde empezó? sí. ¿Cómo empezó todo esto? Ah, tengo que pensar porque lo recuerdo más, los recuerdos que yo tengo de lo más chiquito, los tengo en la casa de mi abuela. Mi abuelo tenía un lubricentro y en el lubricentro yo jugaba. El lubricentro, además de eso, cargaban baterías, o sea que la gente venía y traía baterías, siempre había baterías y se cargaban las baterías, Ujú. se le daba una carga. Y esas baterías había las que traían las personas y había algunas que eran de ahí del lugar. Y yo recuerdo jugar con esas baterías, jugar con Pero me está hablando batería de autos, porque batería si de es un auto, lubricentro, sí. batería de auto. Mi papá tenía taller mecánico y mi abuelo tenía lubricentro y ahí había. Pero lo que yo te digo, ese recuerdo que yo tengo, yo iba, eso fue antes de que nos mudemos a la zona de Claypole y antes de que nos mudemos a la zona de Claypole, perdón, cuando ya estábamos mudados a la zona de Claypole, yo iba al preescolar, o Claro, sea, al acá jardín, en después de eso, no sé, así que cinco calculo, años más o menos. sí, Sí, porque se 5. empieza a los 6, Bueno, primer grado. calculo que sí, que por ahí. Entonces lo que yo te cuento fue antes de mudarse, así que debe ser ahí más o menos entre los 5 años. Y yo jugaba había un ventiladorcito chiquito, eso viene en el, no sé qué, el Renault 6 Ujú. o el Renault 4, el Renault 4L era. No, el Renault 4 no conozco, el 6 sí. Bueno, el 4L es parecido. El Ujú. Renault 4L tiene un motorcito chiquito que le daba ventilación. Y no sé por qué, mi abuelo tenía ese auto y tenía un motorcito de esos que no tenía la paleta, digamos, y yo con cartón hacía paletas y lo hacía girar, y obviamente que simplemente lo hacía girar, y cortaba cartón y hacía un cuadro, un rectángulo, lo doblaba y hacía cosas así. Y O sea, tenías curiosidad, digamos. usaba eso, yo me acuerdo que lo hacía girar, yo no sé quién, si alguien previamente me enseñó y me dijo, mira, pone esto acá y esto Ujú. funciona, eso yo no lo recuerdo, y no tiene que ver con la radio esto, pero si me pongo a pensar que yo ya a esa edad estaba jugando con eso, con lamparita y con un destellador de auto que hacía que la luz prenda y apague, prenda y apague. Ese es el recuerdo que yo tengo, el que lo tengo.
Claro. que lo tengo. Y siempre anduve metido en el taller porque mi papá tenía taller mecánico, así que después pasaron otras cosas que yo no lo recuerdo, pero mi viejo me dice que, por ejemplo, que yo desarmaba los plásticos de los autos, ¿viste? Ujú. Y sacaba la lamparita y decía, uy, esto no anda, y lo rompía. Y a todos los autos le sacaba los plafones y le sacaba las lámparas. Sí. Después, Era terrible también, ¿eh? después dice que pinté un auto con brea, agarré brea y lo pinté así. Y bueno, y un día me caí en la fosa. Eso explica muchas cosas, ¿no? No sé, puede ser. Para mí que sí, ¿eh? Puede ser. Ustedes opinen después en los comentarios qué opinen de... Puede ser, porque dice que yo me caí en la fosa. Y después me dijeron que una vez quise prender fuego la casa. O sea, no es que quise prender fuego Eso explica otras cosas también. Tu amor por el fuego. No es que quise prender fuego a la casa. Dice que inicié un fueguito eh, debajo de una silla de mimbre. Nada. Sí, no Quisiste sé. prender fuego la casa. Pero no tengo recuerdo de eso. Pero sí lo del motorcito, las baterías, la lamparita, el destellador, eso sí. Eso sí. Después cuando ya nos mudamos a Claypole, yo era chico y el recuerdo que tengo siguiente con la radio es que a mí me gustaba escuchar radio, Ujú. ¿viste? Me llamaba la atención. Yo escuchaba radio y música, ya tenía, como que ya me gustaba todo eso. Claro, te interesaba. Y si iba a la casa de alguien y tenía un aparato, me quedaba mirándolo, como que me daba ganas de tocarlo, ¿viste? Y ¿Te llamaba la atención? sí, me llamaba la atención. Y bueno, ahí mi viejo seguía teniendo taller mecánico, yo seguía estando dando vueltas ahí entre los autos y me subía a los autos de los clientes y encendía el estéreo, ¿viste? Ajá. Y yo escuchaba música y cambiaba de dial, Ruleteaba. claro, escuchaba otras radios, me gustaba ese tipo de cosas. Y lo hacía en los autos que eran los clientes de mi viejo, ¿viste? Y bueno, siempre me gustó el tema de la radio y de a poquito como que lo siguiente que recuerdo es jugando con los walkie-talkie. Ujú. Escuchábamos gente, los walkie-talkie escuchaba mucha gente, ¿viste? Y vos querías hablar y no te escuchaba nadie. Claro. Y usábamos... Porque capaz que todo tenía subtono. No, era porque el walkie-talkie escucha todo, Ujú. no tiene una frecuencia que escucha todo. Cualquier cosa que esté cerca escucha, pero transmite en una sola. Ah, claro. Generalmente en el canal 14, la frecuencia 27165. Pero igual, vos pensabas que podía enganchar cualquier cosa, o sea, que vos podías No, transmitir. es que vos lo prendías y cualquier cosa que estaba en banda ciudadana, no importa la frecuencia, mientras estés cerca vos lo escuchabas. Y como había muchas comunicaciones en ese momento, yo prendía el walkie-talkie y se escuchaba, pero muchísimas comunicaciones. Ujú. Pero cada uno estaban en charla y vos hablabas, se escuchaba perfecto. Le hablaba y nadie contestaba. Primero porque el walkie-talkie no tiene potencia. Sí. Y segundo porque solo emiten un solo canal. Bueno, al menos escuchabas porque estabas también en la ciudad, eso también te facilitó la escucha. Claro, y Con un walkie-talkie. con un walkie-talkie de juguete. Y con eso jugábamos, hasta que un día, yo siempre estaba metido en eso, ¿viste? Hasta que un día le digo a mis amigos, che, ¿por qué no ponemos un par de walkie-talkie, así no ponemos a jugar, qué sé yo? Yo era el que jodía con eso, y resulta que mis amigos todos tenían varios pares. Entonces los junté y me fijé con cuál hermanaban, porque había otros que no conectaban uno con otro porque tenían distintas frecuencias. Entonces me fijo que había muchos, vos tenías dos frecuencias. Uno era 27165 canal 14, que eso escuchaban bandas ciudadanas, y después había otros que estaban en 49860. Ujú.
Bueno, nosotros teníamos muchos de 49.860, que estaban en 49.860, entonces los repartimos entre todos. Y dijimos, bueno, a tal hora hablábamos, a tal hora vamos a hablar. Y cada uno hizo una antena como pudo, Claro. ¿viste? Yo veía las antenas y había visto la que hoy conocemos como Ringo, la tenía vista así de vista, y entonces armé una antena parecida a esa, pero no O nada sea, que lo ver. emocionante que es escuchar cómo Halcón armó una de sus primeras antenas. Para todos los oyentes me imagino que es re emocionante porque ¿cuántos años? Estamos hablando de... Eras re chiquito, armando una antena. Ah, Una de las primeras antenas, Halcón, me imagino que fue tu primera antena prácticamente. ¿sabés qué se me vino a la mente? Se me vino a la mente un recuerdo que ahora te lo voy a contar. Un recuerdo, mira. Bueno, la cuestión es que no me acuerdo de cuántos años tenía, ¿viste? Ujú. Pero Y era ahí entre la niñez y la pubertad. no llegaba a los 12 años. Chiquito, muy chiquito. No llegaba a los 12 años. Entonces armó la antena que yo había visto una Ringo. Viste que la Ringo tiene el stub, que es la U esa que tiene en el medio, y el aro. Bueno, yo había hecho algo parecido, un aluminio, 4 planos, ¿no? Y con un alambre le hice el aro así que parecía un aro, y en el medio también con alambre le hice como una U. Entonces vos la mirabas de la calle y miraba y era una Ringo. No era una Ringo, era una cosa rara que había armado yo. De hecho, ni siquiera tenía cable coaxil, tenía cable de velador, cable de luz, de 220. Eso, no sabía nada. Los otros que estaban ahí, mis amigos, uno le puso una antena en televisor, el otro tenía un caño de aluminio, le conectó un cable y se lo conectó. Bueno, vos mejoraste porque intentaste hacer una antena al menos, ¿viste? Yo había hecho algo que vi, o sea, que había visto por ahí, pero no funcionaba como tal, como tenía que ser. Era, no sé, capaz que realmente lo que andaba funcionaba era el cable, Claro. como antena, no la antena. Bueno, cuestión que eso yo lo tenía en un caño, ¿viste? Y lo había levantado todo lo que pude, no sé cuánto tendría. Tendría 4 o 5 metros, no más de eso, Sí. no sé cuánto. Pero había hecho todo lo posible para ponerlo lo más alto posible para hablar con mis Pero eso lo amigos. conectabas al handy, ¿no? Sí, un poquito aquí. Ujú. Y a tal hora hablábamos, ¿viste? Y era un despiole porque nos pisábamos todos, ¿viste? Hablábamos uno arriba del otro. Un lío, pero bueno, entreteníamos, ¿viste? Y pues es que un día estábamos hablando y yo conocía, digamos, las voces porque eran todas conocidas. Ujú. Y sale una voz distinta y dice, sí, ya lo tenemos identificado. Yo, ¿viste? Abría los ojos así, ¿viste? Escuchaba, ¿esto qué? Sí, ya lo tenemos identificado. Y sale otra voz que yo desconozco y dice, sí, Operación Apagón, dice. No, Ay, no sabés. te morí. Yo estaba hablando y cuando estábamos hablando todo y de repente apareció eso, no sabés, me pegué un susto, fui, Sí, bajé la antena, todo, guardé todo, escondí como todo. si fuera algo súper ilegal, ¿viste? Sí, No sé. guardé todo, escondí todo y no hablé más, ¿viste? No hablé más del tema y Miedo le agarró no sabía yo, al no niño entendía Halcón. nada, no entendía nada. Oh, Al otro día los amigos me cargaban, ¿viste? ¿Qué pasó? Y yo, ¿viste? achicaste. Claro, ¿viste? Yo re asustado. Y yo le conté que había bajado la antena y se empezaron a reír, ¿viste? Y sí, Sí, porque yo escuché que te tenían rodeado, yo escuché, lo tenemos rodeado. Y el otro dijo, sí, Operación Apagón. Y yo me fui a la miércoles. wow, qué hora importante como para No, ustedes. yo no entendía nada, imagínate, era chico. Bajé la antena, todo, me asusté. Y me empezaron a cargar los amigos porque el que dijo, los tenemos rodeados, era el papá Sí. de uno de los pibes. Y otro le contestó y le dijo, sí, Operación Apagón, qué sé yo.
Y claro, yo flashé, pensé cualquier cosa y Sí. bajé toda la antena, todo, entonces se Pobre, reían, ¿viste? pobre igual, ¿viste? Pero me hiciste acordar eso porque no me... Esa historia El Minion Con. estaba olvidadísimo, eso estaba como oculto. Bueno, después de ahí, eh, como que como que me empezó a gustar todo eso. Había un hombre que venía, un amigo de mi viejo que tenía grúa, ¿viste? Y cuando se estacionaba, yo veía la radio que tenía ahí, tenía un Cobra 148 creo que era. Y yo lo miraba así, quería subirme y tocarle todos los botones, todo, ¿viste? Hacer algo. Y ya era mágico ver eso. Bueno, después de ahí un día fuimos a la casa de un pariente y tenía un General Electric. Y también me mostró su radio, la enchufaron, todo. Y se puso a hablar y estaba lleno de gente y yo, peor, Te voló la cabeza. peor. Y, y ya yo ya, ahí ya al haber visto todo eso, yo quería ya indagar más. Bueno, indagué un poquito más y tenía un amigo que los padres le compraban todo, ¿viste? Le compraban cualquier cosa que quería, él se la compraba. Entonces yo le dije decirle que te compren un handy, decirle que te compren un handy, decirle que te compren un handy. Qué interesado este halcón. Le hinché No tanto, sabíamos esta parte de él, ¿eh? le hinché tanto los quinotos que le compraron un handy, un General Electric de 40 canales. Y después yo me iba a la casa y el interesado era yo. Claro. Yo iba a la casa, qué sé yo, y gastábamos plata en pilas porque se agotaban, pero rápido, ¿viste? Le poníamos pilas, llevaba como 10 pilas. Hola, me imagino que era un pedacito de handy. No, un handy importante, grande. La antena tenía 1,50 m más o menos. Ay, así 2 metros de antena. Y con eso hablamos con las primeras estaciones ahí locales. Y digo, hoy se quejan de las antenas que tienen los handy, que tiene... Sí, son las antenas de los handy hoy en día. ¿Quién se queja? Y no, pero digo, se quejan de que no entra la mochila, que esto que lo otro, que quiere que sea flexible la antena. Ya, la gente se queja, quiere tener un handy y una antena multibanda en una antenita cortita así. No se puede. Bueno, después de ahí, yo me comuniqué con algunas estaciones, le armé una antena a mi amigo, él no le daba mucha importancia al handy, pero yo sí iba a la casa y, toma, y yo jugaba con el handy. Después le pusimos una fuente, hicimos una antena y bueno, pero él no le daba mucha importancia a ese handy. La verdad es que no. Pero bueno, me cansé, viste, de estar detrás de otro y yo dije, yo quiero mi radio, quiero mi radio. Sí, además iba a ir a la casa de él, digamos. Claro, y empecé a averiguar y justo el muchacho de la grúa tenía una radio y me dijo, bueno, te vendo esta radio. Tengo una radio barata, 50 pesos era. Que para esa época... Claro, para esa época era un montón. Era un montón. Para nosotros era un montón. Entonces me junté con otro que más o menos me seguía y empezamos a vender todo el tipo de aluminio, fierro, chapa, cobre, todo lo que encontré yo. Así todo nos llegaba, así que fuimos a la casa de él y juntamos todo lo que... Y llegamos a los 50. Raspando la olla. Llegamos a los 50 pesos. Fuimos, compramos la radio y vinimos re contentos. Bueno, pusimos la radio, todo, escuchaba gente. Calentaba la radio, no sabés. Calentaba. Y sí, con halcón al lado, ¿cómo no va a calentar la radio, no? Calentaba la radio. Algún problema capaz que tenía, ¿viste? Pero andaba la radio. Era una VGH, era como un estéreo de auto. Era un estéreo de auto. Esa radio de banda ciudadana tenía AM/FM, vos podías escuchar AM/FM y a la vez tocabas una tecla y se convertía en banda ciudadana. Y en el micrófono cambiaba los canales. Tenía el display en el micrófono. Tenía un cable espiralado grueso, ¿viste? No lo que estamos acostumbrados ahora. No, claro. Era de calidad. Era bien grueso porque tenía como 12 cables que pasaban por ahí. Y nos duró la alegría un día, porque al otro día la conectamos al remedio y se quemó. No me hace llorar el coño. Un día. Al otro día la conectamos al revés y
y murió. 50 pesos a la basura. Sí. Y bueno, y ahí nos quedamos sin radio. Sin radio. Y lo siguiente que recuerdo, porque no sé qué lapso pasó ahí o cuánto. Lo siguiente que recuerdo que mi papá iba a poner una gomería, Mm. ¿no es cierto? Iba a poner una gomería, entonces empezó a comprar todas las maquinarias para hacer la gomería. Entre eso, eh, estaba comprando las cosas para la gomería. El amigo de él que que tenía grúa, tenía una torre alta, ¿viste? Como de 27 metros, y tenía radio en la grúa, y él se iba a la ruta. Cuando se quedaban los autos, él obviamente lo acarreaba, y la intención era traérselo a mi papá para que los repare. Entonces le puso un handy, en el taller un handy, con una antenita, y estaba el handy ahí, ¿viste? Y yo me acercaba y lo miraba, handy, un ladrillo, una cosa larga, así, grandota, de 3 canales. Y yo iba y lo miraba, hasta que un día nadie me miraba, fui, cambié de canal. Aprieto el micrófono Terrible. y digo, hola, 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 hola. Corto. Cuando corto, por favor, este canal pertenece a Defensa Civil de Florencio Varela. Desplácese un canal arriba o un canal abajo, me dijo. Además tu voz era re chiquita seguro, porque vos eras chiquito, Sí, era sí, un gurí. sí, yo no me acuerdo. Capaz por eso no te pidió identificación ni nada, ¿viste? No, pero es que pasa que antiguamente en Banda Ciudadana vos podías encontrar Defensa Civil de Varela o podías encontrar en otros canales los bomberos, todavía se usaba, había servicios, ¿viste? Eh, entonces, calculá que los medicamentos se pedían en el canal 18. O sea, las farmacias se comunicaban con la empresa y le pedían los medicamentos para que se los traigan. Qué loco, ¿eh? ¿Sí? Qué loco todo esto de... La nueva generación ya no conoce estas cosas. No. Ahora es todo internet, todo... Vos calculá que yo una vez fui a Cañuelas, que ya es una zona no rural, pero es un lugar un poco más abierto de donde yo estoy. Y recuerdo que fui a trabajar en una agencia de remis, a reparar unos equipos, y me dicen, ¿querés comer algo? Sí, dale, ahí te pido un sándwich. Agarró la radio y llamó al bar de Pichón. Atento, bar de Pichón. Sí, me mandás dos sándwiches acá a la remisería. Dale, ahora en media hora te lo mando. Dale, listo, gracias, te pago acá. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Llamó al bar? ¿Llamó al bar y pidió 2 sándwiches de milanesa? Digo, no, no puede ser. Y ya te estoy hablando, bueno, esas cosas pasaban. Bueno, sigo con lo otro. Eh, entonces, mi viejo quería poner una gomería y a la vez tener comunicación con este hombre. Entonces, decidió comprar un Banda Ciudadana. Y ahí fuimos. El primer equipo que tuvieron en la familia. Sí, un Realistic base, era una base Realistic que vos ya la enchufabas a la red a 220 y ya le ponías la antena y estabas al aire. Lindo equipo, 40 canales. Nuevito, impecable. Y cuando Para Halcón me imagino que era una alegría que no, papá compra una radio. era como algo nuevo, ¿viste? Y faltaba la antena y justamente este hombre le dio una antena casera, una paraguas. Una paragüita. Una antena paragüita, pero hecha todo con caños de aluminio. Todos con el caño de aluminio hecho con un manchón de Fiat 600. El manchón de Fiat 600, ¿cuándo lo conoces? El manchón de Fiat 600 es así redondo, ¿no? Es una pieza que va en la rueda, que tiene 4 agujeros, y en esos 4 agujeros tenía los planos. Ah, no, genial entonces. En el medio tenía una goma. Entonces ahí llevaba otra goma y le clavaban el irradiante.
Y abajo le acoplaban una parte que agarraba ahí y le soldaban un caño para vos ponerlo en otro caño y Ah, no, re genial entonces bueno, eso estaba hecho por este hombre y nos dio esa la antena, paragüita. la pusimos en un caño, ya tenía cable todo, la enchufamos y apenas enciendo la radio, me pongo a buscar gente y escucho unas estaciones de Brasil. Y yo con desconfianza digo, nada, ¿qué va a ser de Brasil esto? Decía yo, ¿viste? Ujú. Y vos sabés que entré y con 4 vatios, 4 o 5 watts, porque más de eso no da. Estuvimos hablando 1 hora con 2 estaciones de Brasil. Lo emocionante que seguro era para vos, 1 hora con 2 estaciones de Brasil, pero, era un o montón. sea, las señales bajaban y venían, pero Encima yo no me puedo imaginar acá porque yo estoy muy pegada a Brasil. Estoy en Misiones, está muy pegada a Brasil. Pero vos estabas en Buenos Aires y te estabas hablando con Brasil, para vos era un montón, con 5 no, vatios. no era una cosa. Yo calculé No, que tengo la radio en mi casa, la ajá, enciendo y me hablo con Brasil. No, no, saltaba en una era una pata cosa, halcón. no. Qué lindo, el mini halcón todo emocionado ahí por... Aparte la radio ya estaba en casa, o sea, yo ya la podía usar, o sea, era una radio para mí, no era para mí, era para otra cosa, pero bueno. Pero bueno, vos la agarraste. Dijiste, uy, pucha. Después mi viejo empezó a salir como también con el nombre de Halcón, o sea, Halcón era yo, pero bueno, él empezó a salir como Halcón también. Y empezó a hacer radio, empezó a relacionarse con la gente de radio y bueno. Y yo atrás, ¿viste? Después nos peleamos por ver quién usaba la ¿Quién radio. usaba la radio? Pero, pero bueno, ahí la compartíamos, pero la usaba mucho mi viejo. Y, y ahí se empezó a relacionar con la gente de radio y ponerle, salían esas juntadas de comer algo y eso, y Un bueno, asadito. y yo iba atrás. Por eso hay mucha gente que me conoció yo siendo muy chico. Ujú. La gente me conoció porque, claro, hablaban con mi papá, esa gente, y yo iba, me enganchaba a todos los lugares y bueno. Entonces me empecé a hacer conocido, digamos, en la zona. Después, mi viejo llevó la radio a la pieza, De la pieza de tu viejo. claro, llevó la radio a su pieza, cosa que no hagan eso, Mm, no lo hagan, mm. no lleven la radio a la pieza porque, Dormía con tu mamá, ¿no? claro, Tu y, mamá no dormía entonces. y se quedaba hablando hasta No. altas horas de la madrugada y bueno, hubieron algunos cortocircuitos, supongo, por ahí. Y bueno, después la radio terminó fuera de la pieza. Claramente. Y tu viejo también. Y mi vieja también. Nada, y después, bueno, en algún momento mi viejo como que bajó esa intensidad, y después como que, bueno, listo, ya está con la radio y bueno, ahí yo la capturé para La mí, bañaste. Sospechá. la capturé para mí y recuerdo tener esa radio más, que no sé, no me acuerdo si era un General Electric o algún equipo de eso que había aparecido. Y claro, ya cuando mi viejo no le digo bola a la radio, yo ya empecé a meter mano y a probar y a ver cómo era el tema y así, y asá. Y bueno, y ya me empecé a meter, ya estaba metido con la electrónica, pero no Muy entendía poquito. mucho. Ahí hablaba con un vecino, Roberto, que él reparaba radio y TV, y Ahí te empezaste a dar con él. él estaba cerca, era un vecino. Uy, por estar cerca tuvo que ser el... Así que un día me fui a conocerlo y claro, cuando lo fui a conocer, él tenía un taller de electrónica, tenía radio por todos lados, pero radio y TV, no cosas. Pero él tenía conocimientos con válvula y ya había hecho un par de transmisores y cosas así. Claro, yo vi todo eso ahí, me enloquecí. Y nada, me habrá visto entusiasmado con el tema y empezó a dar un poco de bolilla, ponele. Ujú. Así que yo empecé a ir
a su casa y me quedaba horas y horas y horas con él ahí y hacíamos cosas y bueno. Además tenía un taller, ¿viste? En tu casa no tenías un taller No, y cosas yo no para tenía nada, experimentar. yo no tenía nada, no tenía nada. Ahí tenía ahí, me dejaba usar el soldador y usábamos el generador Ah, y veía todo lo que hacía. Ah, no, me voló la para vos cabeza. era un montón. Aprendías además. Y mirá, calculá que a veces yo me iba a la mañana, me iba a la casa de él y eran las 10 de la noche y yo estaba ahí y no me quería ir. Y estaba con él y estábamos haciendo cosas y de repente se escucha y salimos afuera y estaba mi viejo ahí. Se escuchaba, ¿está Gustavo acá? Sí, acá está. ¿Por qué no avisabas vos que estás acá? ¿Qué sé yo? Bueno, me llevaba. Después ya está, Todo el día te estuvimos buscando. después ya sabían que yo estaba ahí. Me la pasaba, pero horas, horas con Roberto, haciendo cosas. Y bueno, fui aprendiendo, adquiriendo, haciendo experimentos, armaba todos los circuitos que encontraba en las revistas, incluso la de la Lupin, todo lo que sea transmisión nada más, ¿eh? Todo lo que sea transmisión, o sea, me gustaba todo lo que sea transmisión y intentaba hacer transmisores de FM, amplificar y no mandaba nada. Alguna cosita de la Lupin me anduvo, qué sé yo. Ya me imagino al Con viendo en las revistas de Lupin qué puede inventar, ¿viste? ¿Qué puede inventar? Tendría que retomar eso, agarrar hoy y decir, bueno, voy a, Hay que hacer un video. tendría que buscar esos circuitos que no me anduvieron en esa época, mira, estoy pensando, que no me anduvieron en esa época y armarlos de vuelta hoy para ver si, de bronca Y nomás, hacer un video. de Porque bronca. todos queremos ver, ¿no es cierto? Como el Con arma algo de una revista Lupin. Bueno, bueno, voy a buscar. De la Lupina me anduvo, había una que me anduvo, que creo que era un transmisor de 80 metros, y Ah, que pero entonces bastante, bastante lindo. era un oscilador y un transistor amplificando. Y ese creo que me anduvo. Le puse otro cristal, porque creo que era cristal. Le puse otro cristal y sintonicé, no sé si le puse un cristal 10 mega y sintonicé 10 mega con un BD 139 y me anduvo. Y logré como 7 cuadras. Un montón. Bueno, ahí yo me metí a hacer cosas, osciladores, amplificadores, todo eso. ¿Y qué pasa? Yo me iba hasta lo de Roberto, me iba caminando o en bicicleta hasta la casa de él para ver si llegaba lo que yo estaba en mi Sí, casa llegaba. emitiendo, a ver si llegaba a la casa de él. Entonces ahí, con todos los receptores que él tenía, yo enchufaba y probaba, ¿viste? Si recibía con uno, con otro. Y me iba a mi casa, hacía un cambio y volvía de vuelta para ver si veía que algunos tenían Smith, ¿viste? Entonces veía si la aguja subía un poquito Sí, la más. aguja subía, pobre el Con. Me re enfermo. Y, y nada, eso hacía, ¿viste? Y él me veía que yo iba, venía, que... El entretenimiento y al mismo tiempo te aprendías. Y sí, porque prueba y error eh, tenés que aprender. O tirás todo O volvés a intentar. o volvés a intentarlo y hasta que puedas lograr algo, porque si no, no Algo que te tiene... dé esperanza para seguir intentando. Capaz que no sea lo que pensabas, pero me imagino que cualquier avance que tenías era un mundo. Yo iba y venía, ¿viste? Había cambios, pero eran mínimos, ¿viste? O sea, no pasaba, llegué a como una barrera y no pasaba yo eso. Entonces él me dice, bueno, ¿y vos qué querés hacer? Y yo no sé qué quería hacer, quería transmitir en FM, me parece. Quería tener como una emisora FM. Entonces me decía él, pero no son caros los transistores FM. Aparte, si no lo sabes manejar, lo vas a quemar así. Y tenía razón. Dice, ¿por qué no armamos un transmisor de AM con válvula de televisión?
Y yo dije, no, la televisión no. No quería saber nada. Y me dice, pero por lo menos aprendés y después cualquier cosa. Además las válvulas eran cosa más de viejo, o sea, más viejas eran. Y ya era vieja en ese momento. Para mí, si había transistores perfectamente. Entonces me dice, no, pero vamos a hacer algo con válvula. Dice que la sacamos de acá nomás. Y bueno, y aprendés. Me dice, después cualquier cosa pasás ese conocimiento a transistores. Claro. Cambian las tensiones, cambia todo, pero bueno. Como que hay una similitud nada más. Bueno, y empezamos a armar y armando un transmisor de AM con 3 valvulitas. AM comercial, donde se escuchan las emisoras. Ahí. Sí, sí. Me dice, ¿dónde vos querés llegar? Digo, yo quiero llegar a la estación. ¿Y cuántas cuadras hay? Y 7 cuadras. Bueno, vamos a hacer esto que vas a tener 5 o 6 watts y con eso, con una antena deficiente vas a llegar. No. Así que O sea, con una mala antena ibas a llegar. Sí. Y listo. Se armó, él lo puso en marcha. Lo llevé para mi casa. Tiré un cable así todo por el terreno, porque en esa frecuencia, más o menos en 1600 kilohertz, necesitas por lo menos 50 metros, un cuarto de onda. Claro. Es una antena re larga. Sí, sí, tiré 50 metros. Entonces, nada, lo enrollé todo por así, por dentro del terreno. Y cuando prendí, vamos a chequearlo. Y si llegaban las 7 cuadras, llegaba. Llegabas, pero me imagino que tú tuviste que hacer esas 7 cuadras un par de veces, ¿o cómo hacías? No, llegaba a 7 cuadras. Yo llegué a la Las estación. pruebas, alguien te escuchaba en la estación, ¿no? Primero fui yo con una radio en la mano. Ajá. Y después ya, como yo ya hablaba en banda ciudadana, le decía a alguno que otro que sintonizaba, a ver que si escuchás. Yo estoy pasando esto y le hacía escuchar. Y ellos sintonizaban y escuchaban, ¿viste? Ya hinchando, ya desde chiquito. No, eso fue Molestando. genial. Pero fue un crecimiento para vos, me imagino, armarte algo. Eso fue genial, Y tener una emisora de AM. Vos sabés que después de eso yo quería como más, ¿viste? Porque el no problema, te alcanzaba. el Nunca te alcanzó. problema es que la radio es un vicio, ¿viste? Vos querés comprás una radio porque era una más grande, porque era una más grande, porque una antena mejor, porque querés más potencia, O porque querés querés más llegar audio. más lejos y cuando llegas bien lejos, no, querés llegar más lejos, pero querés llegar bien, mejor de lo que estás llegando y así sucesivamente. Entonces faltaba antena, ¿viste? Y bueno, se nos ocurrió con un amigo subirnos al techo de la casa de él. Él tenía un primer piso, ya tenía la planta baja, un primer piso, un techo a 2 aguas y ahí arriba un tanque. Estaba alto. Entonces nos subimos al techo ahí y de ahí agarramos una piedra, lo atamos con un cable, teníamos un rollo de cable y No podés. mandamos el cable así como pasamos por arriba de 2 casas hasta un terreno baldío. No podés. Y fuimos al terreno baldío, un terreno que no había casa, no había nada, estaba todo lo suyo. De ahí pasamos una casa más a la mía. Entonces pasábamos por 1, 2, 3, 4 casas. O sea, entre mi casa y la casa de él, 4 casas en el medio. Pasamos el cable, lo estiramos, o sea que quedó el cable como a 15 metros de altura. Claro, si eran un piso. De 15 metros de la casa de él a mi casa, que bajaba a 9. Que yo tenía un caño de donde tenía mi antena bandaciana, bajaba ese caño, eran 9 metros. Y de ahí al transmisor. Era un cable, un hilo largo era. Claro, pero lo usaste. Era un hilo largo y viste que hoy vos usás un roímetro. No, ya no existía. Y ¿sabés cómo verás? Venía el cable, estaba la bobina y
y con el cable tenía una lamparita de arbolito de Navidad, una cosa así, y vos pinchabas en la bobina, ibas pinchando la derivación y ajustaba y la lamparita hacía. Donde prendía más, no te puedo creer. ese era todo el ajuste. Donde vos ajustabas y donde prendía más la lamparita, ahí está. Ese era. No le muevas, porque ahí quedó. Y cuando puse eso, una locura. A 5 kilómetros podía sintonizarlo ya. 5 kilómetros, la misma. 5 kilómetros, ya hablaba con gente por radio a 5 kilómetros y le decía, ¿podés fijarte si escuchás? Y ponía la radio y se escuchaba. Y ya después, Ahí te picó la locura, ¿no? no, ya estaba enfermo. Bueno, ya estaba enfermo, sí. Ya estaba enfermo. Y bueno, estamos hablando de un halcón de cuánto, de chiquito era. 14 años más o menos. 14 años, y con esa locura de pasar un cable a 15 metros arriba de 4 casas. 14 años, empecé a los 12. Mala influencia. Empecé a los 12 y ya estaba enfermo con todo esto. A los 14 ya estaba transmitiendo en AM, en Banda Ciudadana. Dije, yo tengo que estudiar electrónica. Bueno, fuimos a estudiar electrónica. Pero ya cuando pasa que vos tenías primero, segundo y tercero, y vos empezás a ver electrónica después de tercero. Después de tercer año, sí. En un industrial. O sea que primero, segundo y tercero no veían una mierda. No veían casi una mierda. Pero lo dije igual. No veías nada. Y después de tercero para adelante, que tampoco, porque en tercero recién empezabas con cosas muy básicas. Yo ya estaba haciendo lío. Claro. Yo estaba haciendo lío, armando cosas. O sea que cuando empiezo a ver, tenía práctica, pero le faltaba teoría. Y reforzaste toda la práctica que adquiriste. Y reforcé, pero igual la teoría. Igual lo que yo estudié es radio y TV, no es comunicaciones. Radio y TV. Pero bueno, me sirvió. Saber esto. Me sirvió igual. Pero la práctica a mí me dio mucha más experiencia, muchas más cosas. Prueba y error, estar acá, estar allá. Y quemar mucho. Creo que quemé muchas cosas. Tengo un problema con las quemaduras. Con quemar cosas. Sabemos. Y no nombres muchas veces las quemaduras porque enseguida me vas a quemar algo acá. Y bueno, nada, después ya me enchufé con eso y hacía radio, y armaba cosas, reparaba algunas cosas mías, pero no trabajaba de eso. Después cuando terminé de estudiar, trabajé en distintos lugares, en distintas cosas. Yo trabajaba, aunque no lo creas, fui playero. Bueno, tenés cara de playero. Sí, fui playero en una estación de servicio. Igual un poco arriesgado ponerte de playera porque tenés experiencia en prender fuego, cosas. Claro, pero no me pasó nada. Pero a juzgar por... no pasó nada. Y fui playero ahí. Yo estaba metido ya con la radio, ya estaba haciendo cosas. Viene una persona a buscarme, que buscaba un técnico para trabajar en una empresa dentro de la empresa, para reparar equipos. Y bueno, yo en el momento le dije que no, pero como que quedaba la posibilidad de que si cambiaba de opinión, que podía entrar. Él me fue a buscar. Yo no sé por qué, porque alguien le dijo que yo hacía ese trabajo. Claro. Yo algo estaba haciendo ya, se ve. Porque no me acuerdo bien cuál fue el motivo. Y capaz te conocían ya porque te veían siempre con las cosas. Yo ya estaba haciendo cosas, ya estaba con los bandas ciudadanas, ya estaba haciendo pequeñas cosas, pequeñas reparaciones, preamplificados, modificaciones, cositas leves estaba haciendo. Y además tenía el transmisor de AM que con eso jugaba y después armé uno más grande y bueno. Ibas adquiriendo mucho conocimiento, digamos, mucho experiencia. Entonces yo le dije que no, porque estaba trabajando en esa estación de servicio. Al mes dejé la estación de servicio y me quedé un mes sabático, que no hice nada. Y bueno, ahí dije, voy a llamar a esta persona, Laya. Pero estamos hablando del halcón de 20 años, ¿cuánto? ¿Tenías 20? Estamos hablando de
Sí, 21, 22 por ahí. Ujú. Ahí agarré, lo llamé, le dije que sí, que iba ahí. Bueno, y empecé a trabajar en ese lugar. Es una empresa que alquilaba equipos para los remiseros. Ah, la alquilaba, Sí, no los sí, sí, vendía. alquilaba. Ah, bueno. se le ponía la base, la torre, la base, el equipo base y se le ponía todos los móviles y se le cobraba por semana. Ujú. Se le rompía algo, había que reemplazarle, se reemplazaba el equipo, la antena, todo, había que hacer un mantenimiento. Ah, bueno. Y Y empezaste a trabajar ahí. empecé a trabajar ahí y en la parte técnica yo supuestamente iba a reparar. Digo Ujú. supuestamente que iba a reparar solamente, pero bueno, terminé haciendo un montón de cosas más. Y había una persona, No me extraña viniendo de vos que termines haciendo muchas cosas. sí, recuerdo que se llamaba Pablo, y él me empezó a enseñar cómo era el tema de las torres, el armado de la torre y todo eso. Y yo le decía, no, pero yo no vengo a hacer, yo no voy a montar torre y esas cosas, yo vengo a trabajar en el banco de trabajo reparando Ajá. radio, nada más. Y no, me insistió y bueno, yo lo aprendí, porque él me lo pasó. Ujú. En realidad lo que él estaba haciendo era que él me estaba preparando a mí porque él se quería ir. Entonces necesitaba Qué un lindo, reemplazo. qué lindo. Bueno, vamos a enseñar al halcón porque después me voy yo y que tiene que quedar este. Claro, entonces, ¿qué pasó? Él me enseñó y yo no quería saber nada con la torre, con Ujú. subirme a la torre y eso. Y bueno, me enseñó, estuvo un tiempo más y un día se fue. Y ¿Y te bueno, quedaste vos a cargo? y me quedé yo. Así que terminé reparando, montando torres, instalando móviles, haciendo el mantenimiento en la calle y encima también colocaban alarmas ahí. O sea que también terminé colocando alarmas y así dándole mantenimiento a las alarmas. Había, Tenías trabajo al mes. Estabas había, ocupado. había gente que venía, trabajaba un tiempo, se iba, algunos ayudaban, pero yo Ujú. estaba en la parte técnica y terminé haciendo casi todo. Pasé por todas las partes. Claro. Tenías un mix de cosas. Y ahí fui haciendo, cuando había tiempo libre, estaba así tranquilo, ¿viste? Que habías completado todo el trabajo, digamos. Sí, que estaba tranquilo, que no había que salir a reparar nada, y qué sé yo estaba en el banco, tenía muchos equipos muertos, Ujú. con muchos rotos, ¿viste? Y yo tenía todo el instrumental ahí, me ponía, agarraba un equipo y me ponía a modificarlo, a pasarlo de frecuencia, a experimentar. Lo ponía, los equipos estaban reformados, no estaban originales. Cuando yo llegué estaban en 24 MHz Ujú. y yo los pasé todo a de 30 para arriba, 31, 32 y 33. Y empecé a experimentar con los McKinley, con los Superstar, con todo eso, empecé a subirlo de frecuencia, a bajarlo de frecuencia. Me recuerdo haber puesto un Superstar, lo había bajado como a 20 MHz, 20, 19, 22, y recuerdo escuchar brasileros, camioneros, cosas. Otra vez Brasil. O sea, Brasil te marcó mucho en la historia de la radio. No, es que Brasil, yo digo, clavas un clavo en la tierra con un cable y prendés la radio y seguro vas a escuchar Un una estación de brasilero. Brasil. Sí, sí. Este, pero Encima, en ese momento había muchas, pero muchas estaciones. sí. Y la gente reformaba los equipos para salir de lo normal, para poder decir, bueno, vamos a trabajar una frecuencia más libre. Y a mí me asombró porque yo digo, había gente en 24 MHz, había camioneros de Brasil. Ibas a 23 y seguía viendo. Y te ibas a 22 y seguía viendo. Y digo, ah, no puede ser. Me encantaba. Se nota que te encantaba. Y cada cosa que yo descubría me volaba la cabeza. O sea, era como, no sé si me volaba la cabeza, era como que
Digo, ¿será tal cosa? Y vos la hacías eso y, uy, sí. Y entonces te ponías otra meta, ¿se podrá hacer tal cosa? Y salía. Uh, y entonces cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ibas alimentando a la locura y aprendiendo al mismo tiempo. O sea, ibas. Claro, porque hay gente que repara, Ujú. porque, no sé, decidió reparar o dedicarse a Porque es su eso. trabajo, quizás también Claro, alguno. pero a mí me pasaba algo distinto, o sea, yo quería ver qué hacía cada cosa. Ujú. ¿Qué pasa si hago acá? ¿Qué pasa si modifico esto? ¿Qué pasa si toco acá? Y si lo puedo hacer así. Todo el tiempo mi mente está pensando en qué puedo usar esto para convertirlo en aquello o lo que sea. ¿Entendés? Y ahí yo experimenté mucho. Usé todos los instrumentales que tenía ese lugar y tenía una antena, una BC3 alta. Arriba había Ujú. estaba un local alto, alto local, y arriba de eso había un cartel de publicidad, ¿viste? Bien grande. Y arriba de eso había un caño y allá estaba la antena. Re alto. Y vos la podías ocupar entonces. Sí, yo la ocupaba para llamar a las agencias de Ujú. remis. Tenía un equipo base, ponía tal canal y hacía pruebas con las agencias o las escuchaba si sonaban mal o si sonaban bien, si estaba todo, si había un problema. Ujú. O me ponía en banda sonora normal y Salía. hablaba con algún que otro. Claro, pero ahí entraste en el ámbito laboral también. Está bueno porque. Ahí fue, ahí estaba trabajando con los equipos de radio y todas esas cosas. En ese momento yo ya estaba haciendo también por mi cuenta mis cosas. Ujú. O sea, estaba ahí y estaba haciendo por mi cuenta mis cosas. Estuve un tiempo ahí en ese lugar. No me acuerdo cuánto. Pero, a ver, déjame pensar. Creo que estuve hasta que más o menos la época que se fue Menem. Antes, previo al 2001, sería el 2000, 99, 2000, por ahí más o menos, no recuerdo bien. Mejor dicho, 1099. 1999. ¿Sí? Decir 1099, 2099 Ah, no no, pasó me equivoqué, me todavía. equivoqué, me equivoqué. 2099. Me equivoqué, me adelanté demasiado. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo entraste a conseguir tu licencia de radio, por ejemplo? Tu señal distintiva. No, pero eso pasó Más adelante, ¿no? mucho más adelante. No sé, no sé los años, pero después de salir de ahí, Ujú. que salí de ahí, eh, más o menos en esa época había aparecido el Nextel. No sé si vos conociste el No, no Nextel. conozco. El Nextel era un servicio de telefonía, Ujú. pero vos, o sea, el teléfono era un teléfono, pero a la vez tenía PTT. Ah, mira, Entonces, vos podías, interesante. perdón, pero tenía una cosita acá. Vos podías, la yerba es. Sí. Vos tenías telefonía, Ujú. mensajería, pero a la vez yo te podía llamar a vos por handy. Entonces, Ah, re hacía bueno, prip y te hablaba. re interesante. Y en ese momento que apareció esa empresa, digamos que el trabajo ese empezó como a decaer, Ujú. porque la agencia de Remy usaban esos aparatos, Esos telefonitos. que en realidad era un teléfono, y la comunicación tipo handy, pero era a través de las redes de telefonía. Entonces, ahí es donde yo vi que se empezaba a caer el tema de las comunicaciones, y ahí yo dije, bueno, yo tengo que empezar con otra cosa, Con lo tuyo. y ahí empecé yo a, a mirar las emisoras de FM y empecé como a conocer ese mundo y a Ujú. meterme, y qué sé yo. Entonces fui haciendo como una mezcla, o sea, fui dejando las comunicaciones en un momento y me fui metiendo más con las emisoras. Ujú.
Y ahí estuve con las emisoras todo el tiempo. Hasta el día de hoy todavía sigo con las emisoras, que ahora estoy pensando en hacer otra mezcla. Ujú. Y las comunicaciones no las dejé, seguí. Vos fíjate que yo seguía trabajando, preparando equipos de las agencias, que había un montón, bueno, muchísimas. Y modificaba los equipos, ya los pasaba a 40 metros en esa época. Pasabas a 40 metros. Los pasaba a Era 40 un metros, lujo, un los lujo. pasaba a 40 metros, escuchaba a 40 metros, los probaba en 40 metros. Eh, tenía amigos que eran todos radioaficionados con licencia y me daban la oportunidad de probar todas las cosas que yo hacía. Y ellos me decían, che, ¿por qué no te haces la licencia vos? Y yo decía, ¿para qué te vas a hacer la licencia? No, pues si vos armas equipo y haces... Terco que era. Vos armas equipo, haces todo, salís acá en 40, salís en otras bandas, probando, pero ¿por qué no haces la licencia? Y yo me negaba, ¿viste? No, 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 no. Bueno, y así hasta que... Porque no necesitabas tampoco la licencia. O sea, estabas en lo tuyo. Lo tuyo era modificar, andar, ver. Claro, armé equipos y yo salía a probarlo y a veces me decían, no, no, te doy reportaje, está llegando bien, pero no tenés licencia, no puedes hablar. No, no. Claro. Bueno, y así. Pero yo escuchaba siempre, siempre 40 metros en AM, me gustaba mucho, 80 metros en AM, escuchaba con radiograbadores, ponía una antena, siempre. Había mucha gente, muchas estaciones, entonces siempre escuchaba. Y bueno, un día se dio la oportunidad, me dice un amigo, hice buena onda con la gente del Radio Club San Martín. Me dice, vamos a hacer el curso allá. Y digo, loco, yo estoy en Claypole, San Martín, hay muchos kilómetros, Re ¿cómo hago? lejos. Dice, no te hagas problema, nosotros vamos una vez por semana, te pasamos a buscar, te llevamos y te traemos. Vamos. Y, Guarda que así surgió el EU7DGL. y ahí me pasaban a buscar y íbamos los tres a hacer el curso allá, San Martín, que la verdad, la gente del Radio Cruz San Martín fue muy atenta, estuvimos muy bien, me sentí muy cómodo ahí, que en ese momento me, no sé, que tenían un problema en una antena, me subí, la reparé, todo, y no sé qué otra cosa más hice por ahí. Y bueno, y ahí obtuve mi licencia. Pero yo de licencia tendré unos 15 años, calculo, más o menos. Si no son... Ah, pero ya eras grande cuando Sí, tuviste sí, sí, entonces. sí, sí. Muy Sí, porque yo estaba más en la parte técnica más que en claro, más que en lo que es más que en la modular. parte de la radioficción. Ujú. Y hacía mucha banda ciudadana, y después armaba, escuchaba todas las bandas, pero lo mío era la parte técnica. Bueno, pero al menos tenías licencia. No, y después cuando tuve la licencia, no la utilizaba, no la Ajá. utilizaba mucho, porque, bueno, Lo tuyo era armar, ver, sí, sí, no la jugar con utilizaba, eso. y seguía saliendo en banda ciudadana. Después empecé a hablar en VHF, Ujú. pero hablábamos fuera de banda, entonces no usaba la licencia. Y después, bueno, ya en un momento dije, como que pasó unos años, dije, no, voy a empezar Usar. a usar 40. Y ahí empecé a usar 40 despacito y armar otra vez los equipos que yo modificaba, me enchufé un poquito más. Pasa que la radio tiene, Claro, sus no niveles. es que vos empezás No, un sí, día ya y lo sé. seguís continuando, continuás siempre a fondo. Tenés momentos que estás a full, tenés momentos que no la tocas, hay mudanzas, hay cosas que pasan en la vida, familia, hijos, cosas que uno le pasa, entonces la radio no es lineal, entonces hay momentos de Porque entre mayor medio de eso intensidad y también tuviste trabajo, hijos. Ay, fue un montón, me imagino. sí, claro, Dedicarte tiempo.
La radio, pero siempre estuvo presente la radio, poco, mucho siempre estuvo presente, nunca la dejé porque yo No, me dedicaba a reparar, así que por ahí no podía hacer radio, pero sí estaba metido en el mundo, sí escuchaba, sí reparaba muchos equipos, miraba a ver si podía reformar o armar alguna cosa. Siempre me gustó el tema de la investigación, me encanta a mí, ¿viste? Y, y bueno, después empecé a salir en 40 metros, en 80 también. He salido en banda de 30 metros, he probado en 50 MHz, hemos hecho pruebas en satélites con amigos. Yo diría, si me tengo que definir un poco, te diría que soy eh, aficionado a la radio. ¿Vos qué pensás no cuando radio aficionado. no radio aficionado, aficionado a la radio? Hay a todo tipo de radio. Claro, porque yo me juntaba con otro loco, que me junto todavía, pero él por ahí me decía, vamos a probar en 35 MHz, dale, ya estábamos haciendo algo en 35 MHz. O me decía, che, vos sabés que hay un satélite así, así, vamos a probar ahí, vamos a ver qué hacemos. No, qué copado. Entonces, yo no me limito a eso, ¿viste? Ujú. O sea, no me digas vamos a salir en 1 giga porque por ahí no tengo los materiales para en frecuencia tan alta. Sí, pero nadie te frena. ¿Me entendés? Y me decís mañana, che, vamos a hacer una prueba, no sé, qué te puede decir. Este loco una vez hizo pruebas en 137 kilociclos. Tenés que tener 130, paciencia. 137 kilociclos. ¿Sabes dónde está 137 kilociclos? Y ya me puedo imaginar que en un lugar no muy lindo. Escucha, 137 kilociclos. Ajá. Vos, escucha, las emisoras de AM están entre 550 y 1600, ¿no? Y me estás hablando de 137. O O sea, sea, está... abajo de las AM. Nah. Calculá que un cuarto de onda de una antena de esa, no sé cuántos metros tiene de una cosa. No podés tener eso. Entonces vos pones un hilo largo y lo más largo posible y lo cargas, lo sintonizás de alguna manera y salís. Bueno, todas esas cosas, o hacer un cuadro, hacer con madera, un cuadro es una madera así tipo cruz y le agarrás cable y haces como un cuadro, ¿viste? Como ¿Para hacer una antena? para hacer una antena, para esa frecuencia. Uh-huh. No sé si viste alguna vez cuando escuchás AM, las radios que escuchaban AM, FM, que venían con un cuadrito así. ¿La viste alguna vez? Los AIWA, los equipos de música. Pero no venían adentro con el cuadrito, o sea, no, algunas venían con una base y venían un cuadrito que era así, que vos las ponías arriba del equipo y lo girabas para escuchar las AM. Lo vi, pero lo vi en la basura. Lo he visto muchas veces en la basura, así en casa nunca tuve. Ah, bueno, eso es una antena de cuadro. Bueno, eso mismo, pero hacerlo con una madera de 2 metros por 2 metros y hacer un cuadro. A escala grande. Claro, bien grande para poder escuchar esas frecuencias, porque si no, no. No tenía sentido. Bueno, le gustaba experimentar, pero eso me estás hablando de tu amigo entonces. Tu amigo estaba intentando hacer eso. Sí, pero yo también lo hice. Y vos lo estabas acompañando, digamos. Sí, sí. Entonces te digo que, por eso te digo que soy un aficionado a la radio en general. Tratar de captar canales de televisiones de otro, qué sé yo, un canal 8 de Uruguay, sí, o un canal 8 de Montevideo. Esas cosas se llegan a entender todavía. Lo que ahí surgen otras dudas también de parte de los oyentes o parte mía. La moto. ¿Y qué se te dio? Porque vos me decís, bueno, trepó una torre, es una antena rara, hablarte con los ovnis. Pero la moto, ¿por qué la moto? ¿No podía agarrar una camioneta y ponerle un montón de radios adentro? Incluso iba a ser mucho más factible, más
La moto, mirá. Entre todas esas locuras, todas esas pruebas, entre usar un satélite militar para... No, no con el hecho, nada de lo que hice con intención de perjudicar a otro. Claro. Siempre, Lo que vos querías era experimentar. siempre es por experimentar, por probar, por lograr, lograr, no por otra cosa. Y adquirí conocimiento. Nunca, nunca para molestar o interferir o ese tipo de cosas. Y de todas esas locuras y otras más que habré hecho, en frecuencias distintas y qué sé yo, lo de la moto surgió cuando yo siempre quise hacer un viaje en moto, tenía esa locura de hacer un viaje tipo aventura, pero nunca me animaba. Y un día, un día me animé con la moto. La moto estaba nuevita, me acuerdo. Dije, voy a hacer un viaje. Eso fue un 3 de enero. Un 3 de enero. Me acuerdo porque el 2 de enero fue mi cumpleaños. Y el 3 de enero era un domingo. Era un domingo aburrido, un calorcito. ¿Viste? Y yo no sabía qué hacer. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para todo esto tenía 2 invitaciones de colegas que estaban en Punta Indio. Que días anteriores me habían invitado. Pero queda más lejos Punta India, ¿vos estás en? Punta Indio son de donde yo estoy son 130 kilómetros. Sí, es lejos. Entonces, tenía las invitaciones días anteriores de 2 colegas distintos, pero los 2 en Punta Indio. Y yo dije, ese es un una oportunidad. Es un signo, es una señal. Una señal, un llamado. Y agarré la moto y dije, sí, yo me voy. Y arranqué así de loco, ¿no? Y me dice mi mamá, ¿dónde te vas? Nada, me voy a Punta Indio. Y se ve que me voy a preparar mis cosas. Y se ve que mi mamá le dice, che, mira, tu hijo se va a ir a Punta Indio en la moto. Entonces me llama mi mamá, che, te llama tu papá. Digo, ¿qué pasa? Vamos, vamos, me dice. ¿A dónde? ¿No va a Punta Indio? ¿Qué querés venir? Y vamos, me dice. ¿En la moto fue él también? En su moto. Me dice, vamos. No, entonces arrancó yo con la moto mía y él con su moto. Y fuimos a Punta Indio. Qué lindo. Y los colegas de Punta Indio eran radioaficionados, los dos. ¿Viste? Y nada, fui a Punta Indio y charlamos. Uno es Sergio de Verónica, que es un muchacho que me conocía a mí desde que yo tenía 13, 14 años. Ah, re jovencito. Me conocía, pero él se había ido a vivir allá. Y el otro era un amigo que ya falleció, muy querido, Oscar de La Plata, que fue presidente del Radio Club La Plata en algún momento. Y bueno, me voy para allá, la pasamos lindo, al otro día me vuelvo y me quedó ese gustito, ¿viste? De la ruta, la moto, y todo. además llegaste y me imagino que te recibieron con radio también, entonces... No, sí, el otro muchacho, Oscar, tenía un lugar con radio, todo, ¿viste? Así que, bueno, re lindo, ¿viste? Me volví ese viaje, pero re extasiado. Sí. Y dije, bueno, llegué y dije, yo calculé que había hecho 130 de ida y 130 de vuelta, eran 260. Dije, si hice 260, entonces puedo hacer 300. Me voy a la costa, dije. A la semana preparé todo y me fui a la costa, a San Clemente. Y con los auriculares me los puse acá, en el casco, y me ponía el casco, y viste esos auriculares con el casco que te aprietas y te salen. Y me fui escuchando música con el celular. Horrible, horrible. Una porquería, se te salía, te molestaba, te apretaba. Horrible, horrible. Bueno, llegué a la costa. Cuando llegué a la costa, yo gritaba así, no, llegué, re eufórico. Es un montón
300 kilómetros en moto. Cuando volví de ese viaje, dije, a esto le falta algo. Porque un viaje tan largo tenés que ir entretenido. A esto le falta algo. ¿Viste? Le falta algo, le falta algo. Yo ya tenía la idea de armar un equipo y metérselo en la radio, meterle 40 metros. Lo tenía en mi cabeza, pero nunca lo había concretado. Sí, tuve motos con VHF. Bueno, VHF se entiende todavía. Sí, porque es más corto y qué sé yo, y tenía baterías y tenía un equipo de VHF que daba 45 watts en la moto y hacía comunicados. Pero no tenía el casco armado con micrófono y todo El eso. micrófono. Siempre fue medio engorroso que no podía yo escuchar bien lo que hablaba por entre el ruido de la moto. Todo. Y ahí enloquecí. Agarré la moto, la tomé como un juguete y empecé a armarla. Ay, pobre moto. La empecé a armar como si fuera un juguete. Pobre No moto. me importó nada hacerle O sea, agujeros, nada. modificarla, no. Nada se salva con el conch. Y ahí le puse un reproductor de MP3 y fui haciendo. Encima me imagino que le ponías esto y después, uy, le puedo poner esto también. Sí, y sí, esto sí. también. No, todo fue prueba y error. Encima no había forma, no hay. O sea, no tenía a quien preguntarle cómo instalar 40 metros en una moto. Sí, claro. O sea, ¿a quién le preguntaba también, viste? No, es que no hay. No hay referencia. No hay Me hubiera preguntado a mí. no hay a quién decirle. No estoy viendo así cuánto lleva grabado. Acá, mira. Bien. No había quien decirle, así que bueno, empecé a probar. Primero le había colocado VHF, que era rápido. Al casco le puse parlantes acá, micrófono incorporado, le puse un cable espiralado, conecté Ya fichas. estabas en otro nivel. No sabe, cuando le puse música a la radio, música a la moto, que vos arrancabas las motos y te ibas a dar una vuelta, ya con música era una cosa espectacular, escuchar en estéreo bien el sonido, todo bien. Dije, no, esto está buenísimo. Entonces ya, cualquier lugar que ibas escuchando música como que ibas relajado, ya no te importaba mucho si ibas a tardar media hora o una hora en el viaje. Vos ibas en otro mundo. Y suave, siempre escuchando el motor y todo lo demás, no es que reventándote la cabeza. Bueno, nada, empecé a diseñar, le puse en ese momento VHF, banda ciudadana y el equipo de 40 metros. Seleccionable, o sea, yo podía ir viajando y poder elegir un equipo u otro. O sea, hice todo medio automatizado para que yo... Lo que pasa es que no es un auto, ¿entendés? Es una moto. Vos tenés que estar pendiente a lo que vas. O sea, es el entorno, es todo más complicado. Por eso fui haciendo muchas modificaciones hasta lograr viajar, mantener las manos sobre el manubrio y poder hacer cambios. Cambio de frecuencia, ajuste de antena, elegir qué equipo usar, el PTT cerca de acá, el volumen acá, o sea, es como algo muy personalizado, pero muy personalizado. La antena de 40 metros me costó muchísimo hacerlo. Fue un desafío total para Gustavo. Prueba y error. Tenía radiofrecuencia por todos lados, el micrófono tenía radiofrecuencia, la moto la tocaba y te quemaba. O sea... Ay, por favor. O sea, fui haciendo cosas hasta que, bueno, hice algo que funcionó. Era bastante ridícula la antena. Era bastante ridícula, pero... No me imagino las cantidades de pruebas que hiciste. Sí, muchas. Y la antena era muy ridícula, pero funcionaba. Y La última que tuviste era como un... Y me daba un poco vergüenza andar en ciudad con eso, ¿viste? En ruta no, porque como que en ruta, ¿viste? Vos vas y no hay mucha gente, pero en ciudad, que te mira todo el mundo, ¿viste? Yo me daba cositas. Vergüenza, halcón. Sí. Halcón con vergüenza, yo no te puedo creer. Sí, que me da un poco de vergüenza. ¿Ustedes escucharon lo mismo que escuché yo? ¿O para...? No, pero en serio te digo. Esto no es un sueño, no, para mí de peñisca.
No, no. Halcón, con vergüenza, me sorprende. Y era una cosa, viste, media ridícula, viste. Pero bueno, nada, era por querer lograr algo, Distinto, nuevo. o lograr algo y bueno, una vez que empezó a funcionar, la primera se sintonizaba a mano. Ujú. Atrás yo la sintonizaba a mano, tenía un variable, sintonizaba a mano. Pero cada vez que había que sintonizar yo tenía que estacionarme, sintonizar, me Y además cansé. ibas escuchando esto hasta que te bajabas y sintonizabas otro, si no. Claro, yo cambiaba de canal y la antena era muy aguda, así que tenía que sintonizarla de vuelta. Ujú. Hasta que un día le puse un motorcito con una reducción, y puse dos teclas en el manubrio, entonces yo iba andando ruta, cambiaba la frecuencia y retocaba con las dos teclitas y la ajustaba, se volvía a ajustar la antena. La antena ajustaba toda la banda. Y más también, pero yo la usaba solo en 40, porque solo tenía 40. Sí, sí. Y bueno, y después me comuniqué, ¿sabés qué pasó? Que yo me comunicaba con la gente y la gente no No reaccionaba. entendía. No reaccionaba, no decía, wow, este loco está haciendo algo loco. No me daba mucho. Yo dije, capaz que no me creen. Entonces ahí tuve que hacer todo un tema para poder grabar lo que estaba haciendo. Ah, y ahí empezaron los videos. Claro, yo empecé a grabar, A raíz de eso empezaron los videos de Halcón. empecé a grabar, pero era todo un tema porque yo tenía que grabar mi voz cuando yo hablara, pero cuando corto el cambio tenía que grabar lo que estaba escuchando yo. Claro. Entonces, tuve que hacer otro sistema, cuando yo apretaba el PTT, que cambie el relé, que entre mi voz, cuando No. cortaba, que corte y tome el sonido de la radio, hasta Qué que, hasta que complicado. logré todo eso, empecé a hacer los videos, los que habrán visto por ahí, yo viajando y haciendo comunicados, ahí como que a como que empezó a entender que yo estaba viajando en una motito de juguete y entonces haciendo Una motito de juguete que me imagino que te habrá costado varias noches y noches de pensar cómo ponerle la radio. fue, Un desafío, un reto. sí, fue un desafío. En un momento pensé que no lo iba a lograr porque, ya te digo, el radio, no tienes plano a tierra en una moto, entonces tenía radiofrecuencia y la tocaba, funcionaba, yo comunicaba con gente, pero tocaba la moto, la parte metálica y te quemaba. Se quemaba. Y no había manera de tirarte un cablecito a tierra, ¿viste? En un momento pensaba, Y si bueno, vas haciendo así el cable atrás, yo lo pensé recién, ¿viste? lo pensé, que digo, voy a poner un cuarto de onda así, son como 10 metros, y voy arrastrando un cable, a ver si con Atar eso, una piedrita a la o punta a ver sea, si va. tener un plano de tierra y ir arrastrándolo Ujú. para hacer, o sea, yo quería viajar y hablar, no había otra posibilidad, si no, no servía. Si yo no podía viajar y hablar, no lo iba a hacer. Así que bueno, se dio con esa antena que hice, que fue no es un loop magnético, pero es algo parecido, Ujú. y realmente me sirvió. Y bueno, Aprendiste más. después hacía viajes, esperaba que alguien me diga, che, ¿podés venir a arreglar esta radio acá? Sí, agarraba, preparaba toda la moto y me iba. Y ahí me compré Con la carpa, excusa. claro, sí, me compré carpa, colchón, todo lo necesario Para para, salir a acampar, a para, viajar. para acampar y también para inflar las ruedas, para emparchar, para todo, todo. Me fui preparando, Amolaste la motito con un porta equipaje también. le puse equipaje, mandé a hacer unos bolsos, fue por muchas No, qué instancias. lindo, qué Y lindo. bueno, después cada viaje era comunicar con mucha gente, en B, en banda ciudadana también, que tengo muchos comunicados en banda ciudadana, en ruta, eh, 40 metros, muchos.
que no todos están registrados. No todos, están registrados en una parte, pero no todos, ¿viste? Bueno, después, la locura más grande era, una vez terminada la moto, hacer el viaje largo. Ujú. Y el viaje largo era llegar al norte. El norte era Misiones. Y bueno, Pero ¿y por qué Misiones? ¿Por qué no te fuiste a la Patagonia? No sé. ¿por qué Misiones? Porque, no sé, tenía intenciones de venir al norte porque había provincias que ya conocía. La idea era venir más para este lado. Yo para el Ujú. otro lado no conozco nada, para el lado del sur no conozco. Ah, y el sur también estaba el frío. Y para este lado más o menos algo conocía, yo me tiraba algo Y incierto, en ¿no? moto te ibas a morir de frío por allá. Nunca lo había hecho, Ujú. a pesar de todos los viajes que hice, no eran tan largos. Y bueno, la verdad es que Salió. salió, por eso llegué acá. Y aparte porque me habían, me había salido trabajo acá en Misiones. Claro. Entonces eso fue también la excusa para decir, bueno, es una señal, dije yo. Agarro mis cosas y me Fue voy. una señal para mí. Yo dije, eso es una señal. Ve trabajo y es una alegría, una Era, señal. Y era una señal y yo me mandé. ojalá para todos fuera así de ver trabajo. Uy, una señal. Y yo, nada, me vine y fui haciendo a 200 kilómetros y llegué hasta acá. Con ese pequeño juguete. El que vos conociste y que, Yo que tuviste la conocí oportunidad de sus hablar. últimas palabras. Incluso modulé una de las últimas veces también. Yo también le agarré cariño. Pobrecito. Pero te cuento una primicia. Están restaurando. Oh, no. Lindo. Eso nada más puedo decir. Bueno, Pero no sé si va a tener, no sé si va a tener radio. La están restaurando para que, no que sé, quede la esencia al menos claro. de la que te acompañó tanto. Sí, sí, Y, sí. y hay que bancar. Pobrecita, y habría que hacerle un monumento. Y por eso Porque están restaurando. bancarle al con me imagino que no debe ser muy fácil, Vos ¿viste? sabés que yo choqué con esa moto, ¿no? Sí, me contaste. Choqué con esa moto. Mm. Tuve un pequeño choque. Chocaste, le prendiste fuego, le hacía Me cada pasaron, me modificación. pasaron cosas con la moto. Pero bueno, Pobre mo- nada. Acá estoy. Acá estoy. No me pasó nada. Vos, te voy a decir algo. La gente que hace cosas le pasan cosas. La gente que no, no. Y a la gente que no hace nada o que se queda quietita, no le pasan cosas. Pero cuando vos haces, No sé. te pasan cosas. Yo estaba acá quietita y viniste vos y me empezaron a pasar cosas también. Empecé que con una antena. Eso O sea, no puede decir que las que no hacen cosas no le pasan cosas porque yo no estaba haciendo nada y pasaste vos por acá. Así que, y todavía viniste con una moto y me acuerdo todavía, yo no sabía tu historia, yo nunca había visto tus videos, mi papá sí, sí. pero cuando mi papá me dice, vamos a recibirle al loco ese que viene con la moto. Bueno, dije, yo no sabía de quién se trataba el loco que viene con la moto, me dijo. Y hay tantos locos con moto que no me dijo qué cosa con qué. Bueno, y me dijo después, cuando te estábamos esperando ya en el camino, Sí. me dijo, sí, él viene con una radio en la moto. Y yo dije, bueno, pensé entre mí lo mismo, o sea, pensé entre mí lo que pensaría cualquier persona normal, con dos dedos frente, que el tipo tiene una radio en la moto y que cuando quiere ocupar, extiende la antena, para en la ruta, extiende la antena y ocupa la radio, ¿viste? No va que mi papá me dice, trae la antena que vamos a hablarle. Así le guiamos. Bueno, estaba con la antena ahí direccional apuntándole. Y acá, que esto, que lo otro, ahí, gara. Y él me va respondiendo. Y yo pensaba, yo no te conocía. Yo dije, bueno, este va con el handy en la mano, va manejando con una mano y con el handy va hablando con la otra. Era en emergencia en ruta, la 146-520 que me venías hablando, Sí. ¿no? Nada.
Y yo no, o sea, no cruzaba en mi cabeza la idea de que él venía manejando y hablándome al mismo tiempo. Y cuando llega así más cerca, le saludamos, todo re bien. Yo veo la moto y había muchos cables, muchas cosas raras. Tenía muchas cosas. Y este viene con el casco y se veía raro, ¿viste? Un cable del casco, todo raro. Bueno. Este loco, dije, no sé lo que vengo Y no tiene ningún handy. Y yo estaba como que no conectaban mis ideas, ¿viste? Y se saca, ¿viste? Y el casco y tenía todo en el casco y todo. ¿Cómo viniste hablando? Yo te dije, creo que te dije eso. Sí. Y ahí vos me mostraste cómo viniste hablando, pero ¿cómo viniste hablando? Yo no entendía. Y claro, venía manejando y me venía hablando al mismo tiempo. Para mí eso era, o sea, el colmo del colmo, del colmo, del colmo, del colmo, la radio, ¿entendés?